Cuando nos aproximamos al pensamiento platónico, es frecuente que nuestra mente viaje hacia un mundo de ideas puras, de esencias perfectas y en cierto modo distantes de nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, ¿qué ocurriría si afirmáramos que una de las claves para desentrañar su filosofía se encuentra en un acto tan concreto y práctico como es saber tocar una flauta? En la sesión de hoy nos adentraremos en una faceta verdaderamente fascinante del pensamiento de Platón. Vamos a explorar la conexión íntima y necesaria que él establece entre el saber, la esencia verdadera de las cosas, y como culminación de todo ello, la acción correcta. A lo largo de esta exposición descubriremos que para Platón, conocer no consiste en una mera acumulación de datos teóricos, sino fundamentalmente en saber cómo actuar rectamente en el mundo. Bien, para desarrollar esta tesis, nuestro itinerario intelectual seguirá 4 pasos bien definidos. En primer lugar, estableceremos una distinción fundamental entre el saber producir un objeto y el saber usarlo. A continuación, analizaremos por qué Platón otorga una clara primacía a uno de estos saberes sobre el otro. Este análisis nos conducirá, en tercer lugar, a la cuestión ontológica por excelencia, ¿dónde reside la verdadera esencia de las cosas? Y finalmente, alcanzaremos el corazón de la ética platónica, al comprender cómo el conocimiento auténtico se identifica con la virtud. Comencemos, pues, por el fundamento de toda esta argumentación. Platón nos presenta una distinción capital. Nos dice que existen 2 géneros fundamentales del saber, 2 formas de relacionarnos con la realidad que no solo son distintas, sino que se encuentran en planos diferentes. La del que crea o fabrica algo y la del que emplea o utiliza esa misma cosa. Por un lado, tenemos lo que los griegos denominaban poiesis. Esto se traduce como saber producir y se refiere específicamente al conocimiento técnico, a la pericia del artesano que le permite fabricar un objeto. Por otro lado, encontramos la cresis, que es el saber usar. Y atención, porque esto ya trasciende la mera técnica. Es un conocimiento práctico, un saber emplear ese objeto de acuerdo con su finalidad propia, con aquello para lo cual ha sido concebido. Para que esta distinción no quede en la abstracción, Platón recurre a una analogía de una claridad meridiana, la de la flauta. Pensemos en el artesano que la construye. Su saber es el de la poiesis, domina la madera, conoce las proporciones, las técnicas de ensamblaje. Pero es el músico, quien la toca, el que verdaderamente domina la cresis. Él comprende el propósito último del instrumento, el arte de la música. Como vemos, son 2 saberes radicalmente distintos que convergen en un mismo objeto. Y aquí llegamos a un punto crucial del argumento. Para Platón, estos 2 saberes, el del productor y el del usuario, no son en absoluto equivalentes. Existe entre ellos una jerarquía estricta, una subordinación, que, como veremos, se corresponde a la perfección con su célebre distinción gnoseológica entre la doxa, que es la simple opinión, y la epísteme, que es el conocimiento verdadero y justificado. Platón va a situar el saber del productor, la poiesis, en el nivel inferior, en el ámbito de la doxa. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento del artesano es un conocimiento mediato, indirecto. Él sigue unas instrucciones, trabaja con un modelo, pero lo hace para un fin que en última instancia le es ajeno. En cambio, el saber del usuario, la cresis, es elevado al rango de episteme, de conocimiento auténtico. Se trata de un saber superior, un saber final, porque conecta de manera directa e inmediata con el propósito, con el telos del objeto. La lógica que subyace a esta jerarquía es en realidad incontestable. La producción está por su propia naturaleza subordinada al uso. Fabricamos objetos con el propósito de que sean usados. El uso, sin embargo, es un fin en sí mismo. El músico no toca la flauta para otra cosa. El acto de tocar es la plena realización del propósito mismo del instrumento. La producción es un medio, el uso es el fin. Esta jerarquía del saber nos conduce de la mano a una cuestión ontológica de mayor calado. Si el conocimiento más elevado es el del uso, entonces, ¿dónde hemos de buscar la esencia de las cosas? Este concepto, que los griegos designaban con el término usía, debe revelarse precisamente en el acto de usar las cosas. Y es de suma importancia comprender qué entiende aquí Platón por usía. No nos estamos refiriendo a una idea abstracta que habita en un mundo inteligible. En este contexto, la esencia es un concepto radicalmente práctico y funcional. La usía de una cosa es su función, es el ámbito preciso en el que esa cosa ejerce como tal, aquello en lo que verdaderamente consiste. Para aprender mejor esta idea, formulemos la pregunta de la manera más directa posible. ¿Qué es la esencia de una silla? ¿Dónde reside su verdad, su ser más propio? Desde esta perspectiva funcional, la respuesta platónica es clara. Una silla ejerce plenamente como silla, revela su esencia, en el momento en que alguien se sienta en ella. Es decir, cuando cumple su función de servir de asiento. No lo hace cuando es meramente un objeto de contemplación, o cuando la convertimos en el sujeto de una pregunta teórica por su ser. Las cosas, diría Platón,
se encuentran en su verdad cuando están en su uso. Si ahora volvemos a nuestra analogía central, la conclusión se presenta de forma ineludible. Quien conoce verdaderamente la usía de la flauta, su esencia, no es el artesano que la ha fabricado con sus manos, sino el músico que sabe cómo hacerla sonar, que sabe tocarla. Es el flautista quien, a través del uso, accede a la verdad más íntima del instrumento. Y con esto llegamos a la cumbre de la argumentación platónica, porque esta concepción del saber común, saber usar, no se limita a ser una teoría del conocimiento. De hecho, se funde de manera inseparable con el ideal ético más elevado de la cultura griega, el ideal de la arete. Debemos entender el término arete en toda su riqueza. No se trata simplemente de virtud en un sentido moralista moderno. Arete significa excelencia, la realización plena del potencial de un ser. La arete de un caballo es correr velozmente, la arete de un médico es curar. En este sentido, la arete es la máxima expresión del saber hacer, del saber usar las propias facultades de una manera correcta y excelente. Recapitulemos, por tanto, la cadena lógica que hemos construido. Hemos partido del saber usar, la agresis, estableciendo que es la forma superior de conocimiento, la epísteme. Hemos visto que este saber es el que nos revela la verdadera esencia funcional de las cosas, su ausía. Y finalmente, hemos comprendido que el dominio de este saber hacer práctico conduce a la excelencia, a la virtud o arete. La conclusión es por consiguiente rotunda. Para Platón, en este contexto, el conocimiento verdadero no es de naturaleza teórica, sino que consiste en última instancia en saber actuar correctamente. Y concluimos esta exposición con una pregunta que proyecta todo este marco de pensamiento sobre la propia existencia humana. Si la esencia de una flauta se revela al tocarla y la de una silla al sentarse en ella, ¿cómo se revela nuestra propia esencia? ¿Cuál es nuestro uso correcto? La respuesta que se desprende del planteamiento platónico nos invita a pensar que nuestra verdad no se halla en una introspección meramente teórica, sino en la acción virtuosa, en el ejercicio excelente de nuestra propia vida, una reflexión que sin lugar a dudas sigue resonando con una fuerza extraordinaria en nuestros días.